Inteligencia. ¿Qué es? Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La inteligencia académica se puede dividir. Gardner estableció los siguientes tipos. Inteligencia musical. En este tipo de inteligencia destaca la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos. Si la desarrollas, podrías convertirte en un gran músico, compositor o crítico musical. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. Lingüístico. Incluye el lenguaje oral, escritura y gestualidad, por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo. Lógica matemática. Quienes poseen este tipo de inteligencia son capaces de identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizando el método científico y el razonamiento inductivo y deductivo. Espacial. Observación del mundo y objetos desde diferentes perspectivas. La inteligencia interpersonal es mucho más importante en nuestra vida diaria que la brillantez académica, porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos y en gran medida nuestro éxito en el trabajo o en el estudio. Intrapersonal. Corresponde al autoconocimiento y la autoapreciación. También incluye el entendimiento de la condición humana. Pero también se reconocen las siguientes. Emocional. Comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal y está compuesta por 5 elementos: autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Inteligencia naturalista. Es distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar los elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. En el pasado, este tipo de inteligencia era sumamente importante para la supervivencia. Inteligencia existencial. La capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida y de la muerte. La meditación, la contemplación, filosofar y dialogar ejercitan este tipo de inteligencia. Creativa. La capacidad para producir muchas ideas. La flexibilidad para ver y abordar las situaciones de formas diferentes. Y la originalidad para fabricar respuestas poco habituales o novedosas. Capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto. Inteligencia, un concepto complejo. De una forma genérica y sin entrar en detalle respecto a qué forma parte de ella, podemos considerar la inteligencia como la capacidad o conjunto de capacidades, principalmente cognitivas, que nos permiten adaptarnos al entorno, resolver los problemas que éste nos plantea e incluso anticiparnos a ello con éxito. Sin embargo, los diferentes autores que han tratado y estudiado la inteligencia han encontrado diferentes definiciones de este concepto, contradiciéndose algunas mientras que otras resultan complementarias. Una inteligencia unitaria. Los primeros estudios referentes a la inteligencia y la capacidad intelectual trabajaban bajo el supuesto de que la inteligencia es una única capacidad general, inmodificable y determinada genéticamente. A través de estas teorías se han elaborado test psicométricos que valoran la inteligencia a partir de su reflejo en pruebas estandarizadas. Según estas teorías, la inteligencia era unifactorial. Conjunto de capacidades.
Existen otras teorías que estipulan que la inteligencia no es una única capacidad, sino que se trata de un conjunto de habilidades y aptitudes independientes entre sí. Esto explica por qué existen genios en algunos aspectos como la música y el arte que tienen una capacidad lógica limitada, o eminencias a nivel intelectual que son incapaces de proyectar tales conocimientos o entender las reacciones ajenas. Este tipo de teorías multifactoriales son las más consideradas a día de hoy. Principales propuestas teóricas. Sea considerada una capacidad única o múltiple, lo cierto es que la investigación al respecto ha sido extensa y ha permitido la construcción de diversas teorías. Algunas de las más consideradas a lo largo de la historia son las siguientes. Primeras aproximaciones Binet. El nombre de Alfred Binet es especialmente conocido por haber sido el creador de la primera escala de medidas de la inteligencia. Este autor, que consideraba la inteligencia una única capacidad, fue uno de los primeros en explorar el concepto de edad mental, como edad en la que la mayoría de los sujetos son capaces de realizar o resolver un problema determinado. Creía que las habilidades y facultades podían mejorarse con la educación y el entrenamiento. El concepto de edad mental sería usado por este autor como medida de la inteligencia. Posteriormente a él, William Stern vincularía esta edad mental a la edad cronológica por tal de poder evaluar de forma comparativa el nivel de desarrollo intelectual y finalmente con todo ello, Terman acabaría creando el concepto de coeficiente intelectual o CI. Teoría de Spearman. Es una de las primeras teorías de la inteligencia. Spearman propone en su teoría que existe una capacidad intelectual general o factor G que es común a todas las actividades que llevamos a cabo. Sin embargo, según el tipo de actividades que hagamos, vamos a tener que aplicar unas habilidades concretas para llevarla a buen fin. Capacidades concretas que reciben el nombre de factor S, mientras que el factor G es hereditario e inmodificable. Las habilidades específicas sí serían mejorables a través del aprendizaje y la educación. Teoría de la inteligencia de Cattell. Una de las más conocidas teorías de la inteligencia es la de Raymond Cattell. En su teoría, este autor interpreta, en parte en base a la teoría bifactorial, que la capacidad intelectual está configurada por dos tipos de inteligencia, fluida y cristalizada. Mientras que la inteligencia fluida corresponde con el razonamiento y la capacidad general de adaptación en situaciones novedosas, la inteligencia cristalizada se refiere a la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la vida. ¡Hablo contigo! ¿Qué te está pasando? Tenías prisa. ¿Por eso me empujaste del puente? Vacié tu mente. ¿Tú qué? Vacié No, tu mente. no lo hiciste, me lanzaste al río. Y mientras caías, dime, Dan, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué tenías No lo en sé. mente? ¿Tus estudios? ¡No! ¿Tu entrenamiento? ¡No! ¿La competencia que tienes pendiente? ¡No! Te enfocaste 100% en la experiencia que tuviste. Ni siquiera dijiste una palabra. ¡Ah! Estás fuera de foco, ¿sabías? Llevo toda una vida de práctica. Por otro lado, Cattell no creía que el factor G fuese un reflejo de un proceso natural que ocurre realmente en el cerebro humano, sino que sería simplemente un producto estadístico causado por el efecto al medir. No es posible aislar bien los procesos realmente existentes. Modelo jerárquico de Vernon. Un tipo de teoría que también ha trabajado el ámbito de la inteligencia es el propio de los modelos jerárquicos, cuyo principal representante es Philip Edward Vernon. Estos modelos se basan en la idea de que los factores específicos, los propios de las actividades concretas que llevamos a cabo, son las bases de las capacidades superiores que van formando jerarquías hasta llegar a la capacidad o inteligencia general. Las dos últimas divisiones serían la verbal educacional y espacial motor, que el autor vincula a un hemisferio específico. Además de esto, el modelo de Vernon propone que la inteligencia puede ser entendida en tres partes, A, B y C. La inteligencia A entiende la inteligencia como la posibilidad para aprender y adaptarse.
La inteligencia B corresponde al nivel de habilidad demostrado y en la conducta. Y la inteligencia C hace referencia a la puntuación obtenida en el test de inteligencia. Teoría de las aptitudes primarias de Luis León. Como hemos indicado con anterioridad, no todos los autores estaban de acuerdo en que la inteligencia fuera una capacidad única, existiendo autores que consideraban la capacidad mental un elemento compuesto y multifactorial. Luis León no creía en la existencia de un factor general de inteligencia, sino que diferentes factores independientes en sus funcionamientos, pero vinculados entre sí. Por ello desarrolló la teoría de las aptitudes mentales primarias, una de las primeras teorías multifactoriales de la inteligencia, en la que a través del análisis factorial encontró diversas aptitudes que permitan la correcta adaptación al medio. Concretamente hace referencia a las capacidades de comprensión verbal, fluidez verbal, memoria, capacidad espacial, capacidad numérica, agilidad y velocidad perceptiva, conjunto al razonamiento lógico. Teoría de la estructura del intelecto de Guilford. Otro de los autores que se opuso a la idea de la inteligencia única fue Joy Paul Guilford. Este autor presenta una teoría de la inteligencia basada en un modelo tridimensional en el que se tienen en cuenta operaciones intelectuales, contenidos y productos del intelecto a la hora de valorar cualquier factor intelectual desde una óptica semejante a la cognitivista. Los contenidos del intelecto harían referencia al tipo de información con el que opera el intelecto a partir de estímulos, pudiendo ser contenido figurado, simbólico, semántico o conductual. Las operaciones mentales que se entienden por los procesos a partir de los cuales la información es trabajada, siendo las operaciones de cognición, la memoria, la evaluación y la producción convergente y divergente. Por último, las operaciones mentales reflejan una serie de resultados de información, clases o conceptos, relaciones, sistemas, transformaciones de la información y un trabajo de asociación o implicación entre los estímulos e información. Teoría triárquica de Sternberg. No podemos dejar de ver que las teorías expuestas se centran en gran medida en cómo se estructura la inteligencia como algo interno, sin tener en cuenta dónde se aplica. Robert J. Sternberg también tuvo en cuenta este hecho, elaborando su teoría triárquica, a partir de la cual se considera que existen tres tipos de inteligencia. La primera de ellas es la inteligencia analítica, la cual se corresponde con la idea tradicional de inteligencia como la capacidad de adquirir, codificar y almacenar información, pudiendo realizar un análisis teórico de la situación. La segunda de las inteligencias de Sternberg es la inteligencia práctica, se refiere a la capacidad de contextualización, es decir, la capacidad de seleccionar la conducta o estrategia más adaptativa y adecuada en función a las necesidades y recursos derivados del medio. Buena, ¿qué hacía acá, weón? ¿Que te estás columpiando? Estaba pagando unas cuentas y me pasé a columpiar y... ¿Pero por qué estás así tú? ¿Jugué el sábado, cierto? ¿La semifinal? No puedo jugar. Lo que pasa es que tuve un problema porque a mi mamá la asaltaron y, bueno, le pegaron 2 puñaladas en los riñones y hace ya unos días que está internada en el hospital y he tenido que cuidarla todo este tiempo. Así que por eso te quería pedir disculpas porque no voy a poder ir el sábado. ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja, weón! Sí, una pena. O sea, cagamos por el sábado. ¡Cagamos! Entonces me imagino que ahora iba a andar insoportable, que mi mamá, y si se muere, ¿para qué decir, po? Ahí te perdemos, te desapareciste de la liga.
Igual tengo un amigo que podría parchar el sábado, le puedo dar la dirección. No, pues no es tan fácil, pues cuando tú eres fijo, ¿cachai? No es cualquier weón, pues, ¿cachai? Llegar a cualquier... No podía elegir un peor momento para que saltara a tu mamá. Weón, me cagaste el día, me descompensaste con la noticia. ¿Qué más contáis? Teóricamente sería muy similar a la inteligencia cristalizada que propuso Cattell y otros autores a partir de él. Por último, existe para Sternberg una inteligencia más, la inteligencia creativa, tratada en su subteoría experiencial, a través de la cual tenemos la capacidad de hacer frente a situaciones novedosas trabajando y elaborando estrategias a partir de las informaciones adquiridas a lo largo de la vida. ¡Miren los pingüinos! Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Kowalski, informe de avance. Estamos a 200 metros de la línea de drenaje. ¿Y la mala noticia? Se rompió la última pala. ¿Qué? Rico, bucearás en la basura. Necesitamos palas y más palitos de paleta. No quiero que haya otro derrumbe. ¿Y yo, Skipper? Quiero que te veas bonito y gordito, cabo. Hoy saldremos de este chiquero. Ven aquí, pingüinito. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard advirtieron que la inteligencia académica, la obtención de titulaciones y méritos educativos, el expediente académico, no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Big and complex. It's interesting. Did you like it? Honestly, I'm overwhelmed. Thank God. I was so worried. Maestro, what are you doing? I couldn't wait. I only just left. You may have time, I do not. Maestro, this is my friend Martin Bauer, Martin Ludwig van Beethoven. A pleasure, sir. This is your famous bridge. Are you going to win? I don't know. How could you not know that? Well, that tells me you're an artist. Aren't you an artist? Well, that depends on what you mean by an artist. An artist is someone who has learned to trust himself. Maestro, what do you think? It has no soul. You beg your pardon? It lacks life, grace, passion. It is a dead, worthless thing. You have no right. Martin. No. I don't care who he is. I don't care what the world thinks you are. What gives you the right? I'll tell you what gives me the right. You build bridges to connect points of land. I build them to connect men's souls. God gives me the right. God whispers into some men's ears, while he shouts into mine. That's why I am deaf. When you go blind, sir, then you too will have the right, not to be judged, but to judge. Beethoven, I didn't know. I didn't know you had an interest in such things. Macaroon? Excellency, this is Martin Bauer of the Polytechnic Institute. Friend of yours? Is he Beethoven? No, Your Excellency. But because of the gratitude I bear for honor, I'm going to do you a favor, Martin Bauer. I'm going to give you a gift. Now how do you feel? Sad? Angry? Furious? Do you want to kill? Start over. Build your bridge from that! Didn't like that one, Beethoven. I expect you to see it. Make a note of that. Beethoven didn't like that one. I didn't like it either. If you ever go near that man again, I'll have nothing more to do with you. Do you understand me? Nothing. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente.
Por otro lado, Howard Gardner señala que existen casos claros en los que personas presentan unas habilidades extremadamente desarrolladas. Y otras muy poco desarrolladas. He was good as Michael Jackson, Daniel Bedingfield, George Michael. all right. All right, here I go then. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead from war? En estos casos excepcionales hicieron que Garnett pensase que la inteligencia no existe, sino que en realidad hay muchas inteligencias independientes.